Fíjate que las cifras son las que son y hay que recordarlas en un día como hoy. Más de 2,5 millones de personas en nuestro país sufren asma y en el mundo entero pues las cifras todavía son muchísimo más altas. Por eso queríamos tratar este tema con nuestros profesionales de la salud pública. Hoy nos acompaña Olga Mediano. Ella es jefa de sección de neumología en el Hospital de Guadalajara. Bienvenida. Olga, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un placer tenerte en el programa. Encantada. Y también está nuestro alergólogo, que ya podríamos decir que es nuestro alergólogo de cabecera, ¿verdad? Álvaro Moreno Ancillo, él es coordinador de asma grave y jefe de alergias en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Bienvenidos. Encantado, como siempre. ¿Las cifras son muy altas, esos 2,5 millones de personas que en nuestro país sufren asma? ¿Son preocupantes? Son preocupantes porque, aunque el asma era una enfermedad que parece que se había detenido en el aumento de prevalencia, sí que es cierto que está aumentando de nuevo el número de pacientes que estamos asistiendo, probablemente por este cambio que llevamos en los últimos 50 años, 100 años de vida, en el que el exposoma, a lo que estamos expuestos, ha cambiado la respuesta de nuestro aparato respiratorio. Y eso está haciendo que desde niños, pues por distintos mecanismos alérgicos, mecanismos de la polución, siguen aumentando estos pacientes y vamos a ir viendo poco a poco cómo se incrementan esas cifras. Claro que son 235 millones de personas en el mundo, que tenía ahí el dato y se lo quería comentar. Olga, antes decíamos, pues todo el mundo tenemos en nuestra familia algún asmático, ¿verdad? Pero era raro encontrar a niños asmáticos, algún abuelo que tenía asma, algún primo lejano, pero ahora... Bueno, también ¿Cuántos casos de asma diagnosticáis vosotros en consulta? Bueno, a diario. Nos llegan pacientes con posibilidad de asma a diario y en urgencias no te cuento, a diario. También es verdad que se hace un mejor diagnóstico. Es decir, ahora conocemos mejor lo que es el asma, que además básicamente presenta una sintomatología clara que también la población ya conoce mejor. ¿Cómo es esa sintomatología? Vamos a recordarlo, porque pues, a veces no sabemos. Mucha gente dice, me ha dado una crisis de asma y a lo mejor lo que te ha dado una crisis de ansiedad. Que hay que saber diferenciar. Claro, sí, hay que saber diferenciarlo y en ese sentido, pues ahí los profesionales, ¿no?, de los sectores de que estamos aquí nos encargamos de eso. Se presenta fatiga, una falta de aire, que a veces es a la exposición de algún alergeno o a veces, en el caso del asma, que es intrínseco, que no viene producido por ningún alergeno, pues se puede producir en cualquier época del año. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el bronquio se cierra. Tenemos un bronquio que reacciona más de lo normal y hace que se cierre con algún estímulo. Puede ser algún alergeno o puede ser, por ejemplo, una infección. Te coges una infección de un virus y tu bronquio reacciona más de lo normal. Esto te produce esa fatiga, porque hace que no puedas respirar bien. Pero también un síntoma muy importante es la tos. La tos. A lo mejor hay niños que tienen una tos persistente que suele ser más también por la noche. Suelen toser más por la noche. Entonces eso ahí ya nos tiene que empezar a alertar si esa tos dura demasiado tiempo. Y luego hay un síntoma que es así como más característico, que son lo que nosotros llamamos sibilancias, que son los pitos. Si oímos unos pitos en el pecho o él se oye esos pitos en el pecho, hay que pensar que eso pueda ser un asma y esos son los síntomas fundamentales. Claro, esos pitos que además se escuchan como tal, o sea, que el nombre que tienen es tal cual, es como un silbido, es como una sibilancia ahí que suena, y también incluso la forma de cómo el pecho del niño cambia. El otro día me decía una amiga, pues la han diagnosticado a mi hija una neumonía sin fiebre, pero sin embargo, claro, digo, pero ¿y qué síntomas tenía? Claro, y a los padres, ¿qué síntomas? Dice, pues la manera de respirar. O sea, tenemos que fijarnos mucho en la forma de respirar. Sobre todo en las crisis. Hay que pensar que el asma es muy variable en las manifestaciones. No siempre vamos a tener asmas graves con unas crisis en las que... Claro, porque hay distintos tipos de asma. Claro, sobre todo en una severidad, en la gravedad. Si tenemos una crisis de asma grave, lógicamente vamos a ver cómo el tórax se mueve de una manera diferente. ¿Pero en el asma leve? En el asma leve muchas veces las manifestaciones, como ha comentado Olga, es más la tos, muchas veces la dificultad para el ejercicio, ¿no? Es decir, sobre todo en los pacientes, en los niños, en los adolescentes y en los adultos jóvenes, una manifestación importante que es tos o, sin llegar a escucharse ruidos o pitos, esa tos con el ejercicio, esa imposibilidad de hacer ejercicio y que en reposo a lo mejor no se sienten tanto, ¿no? Y entonces luego lo que tenemos que hacer nosotros, como ya ha comentado Olga, es demostrar que existe esa obstrucción con determinadas técnicas espirométricas, haciéndoles espirometrías. Y luego una cosa muy importante es intentar identificar, como ha comentado también mi compañera, los motivos por los que esa persona está teniendo la enfermedad.
partes van a ser de su genética y parte van a ser del ambiente. Claro, y eso es también lo que tenemos que contar hoy, 7 de mayo de 2024, que no es el 7 de mayo de hace 10 años. Es decir, ha cambiado todo muchísimo. El mes de mayo no se está comportando como, por ejemplo, se comportaba hace 20 años. Y eso también nos está repercutiendo negativamente. El contacto y la relación con el medio ambiente que tenemos los humanos ha cambiado totalmente. Totalmente. ¿Y eso qué hacemos? Pues eso es difícil de manejar, ¿no? Hemos cambiado en los últimos 100, 200 años nuestra relación en dos factores, ¿no? Que aumenta la prevalencia de la enfermedad. Primero, en los primeros años de vida no tenemos los estímulos desde el punto de vista microbiológico, bacteriano, que educaban a nuestro sistema respiratorio a responder de una manera adecuada a esos agentes externos a los cuales generamos alergia. Te estás refiriendo a que hacemos, cuando tenemos un hijo, somos demasiado protectores con la microburbuja del microbio. Bueno, yo creo que hemos cambiado un poco la forma de a lo que estamos expuestos. Y yo estoy expuesto a una vaca, es mejor que estar expuesto a un detergente. Totalmente. Por mucho que el detergente parezca más limpio. Fíjate, ¿no? Qué buen ejemplo, ¿eh? Y luego la polución, las infecciones recurrentes, en el asma del adulto un poco diferente. Entonces, el cambio de nuestra relación con el medio es muy importante y aumenta la prevalencia de la enfermedad. Y en eso intervienen también lo que tenemos que determinar en el diagnóstico. Hacer un estudio un poco personalizado de, sobre todo en el asma grave, qué le está pasando a esta persona, con qué se está exponiendo, qué tipo de infecciones tiene, qué tipo de comorbilidades. Y por eso es muy importante también luego, y viene al día, que a cada paciente darle la información necesaria, porque el asma es una enfermedad que tiene que ver con lo que tú vives. Y es crónica. Sí. Y es crónica. Por eso es muy importante, y en esto es el lema de este año del Día del Asma, educar para que el paciente entienda su enfermedad. Exacto, porque yo creo que si el paciente está educado y sabe controlar bien sus síntomas y lleva muy bien el tratamiento, que de eso también tenemos que hablar, porque el problema que tiene el asma y muchos asmáticos, lo que ocurre es que cuando se encuentran mejor, dejan el tratamiento. Y eso tenemos que hacer hincapié, y el teléfono está abierto para que nos llamen y nos pregunten dudas que tengan. Y eso es una cosa que yo creo que vosotros nos tenéis... acaba de ocurrir fuera, que es que estábamos hablando con una persona, con una compañera, que su hijo ha tenido una crisis de asma, porque como decimos, el asma no es una obstrucción constante, sino que cursa como tú no estás en brotes, sí, y le han mandado un Ventolin, que seguro que todo el mundo sabe de lo que hablamos. Es un producto que abre esos bronquios de los que hemos hablado que se cierran, y ha llegado a recoger el Ventolin y le daba y dice, es que no sale nada, no sé cómo hacerlo. Esto es fundamental. Es súper importante. Es fundamental. Exacto. Es decir, en el asma hay varias cosas que son muy importantes. Lo primero, hacer un diagnóstico adecuado, como decíamos, basado en esa demostración de que esa vía aérea se cierra. Y luego, que el tratamiento, que a veces es sencillo, en los casos que hablábamos del asma intermitente leve o el asma medio moderado, ¿no?, en el que básicamente van a ser inhaladores, hay que perder un poco de tiempo con el paciente para enseñarle a hacer esos inhaladores. Aquí tiene mucha labor la enfermería respiratoria, es decir, enfermeras, enfermeros, que ese cuidado se lo den, porque si no, no sirve de nada que estemos gastando en inhaladores. Porque en los niños muy pequeños sí que se recomienda utilizar una máscara, la máscara con la cámara, claro, para poderlo en los niños o las personas muy mayores. Incluso las personas muy mayores, porque no tienen la fuerza para inhalar. O en las personas que están con una crisis un poquito más seria, porque lo importante es que con el inhalador tenemos que coordinar el apretar con inhalar para que esa inhalación llegue hasta nuestros bronquios. Eso es. Porque si no entra la inhalación no hacemos absolutamente nada. Claro, tiene que llegar a los bronquios. Y la tienes que notar. Hay algunos inhaladores que ni siquiera se notan, eso es verdad, que hay inhaladores que son de polvo seco y que normalmente eso ya son pacientes que están acostumbrados a los inhaladores. También es importante, que a mí eso me lo dice siempre mi pediatra, que después los niños tienen que enjuagarse la boca. En caso de que el inhalador lleve corticoides, para que no aparezcan hongos. En caso de que el inhalador lleve corticoides es fundamental. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, siempre que ponemos una medicación o tomamos algo hay que enjuagarse la boca, pero en el caso del corticoide es mucho más importante porque puede producir hongos en la boca. Entonces es necesario enjuagar después de cada inhalación, se suelen hacer por la mañana y por la noche, el que se enjuaguen bien la boca para no crear un problema donde no lo hay. Y tener cuidado también con la cantidad de puff que damos, porque esto no es aleatorio, que venga, 2, 4, 5, porque sobre todo los niños pequeños vamos a notar que hay un cambio en su comportamiento, incluso se ponen más nerviosos, se ponen más alterados. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Les pone un poquito taquicárdicos, pero sobre todo que si una persona con una crisis de asma utiliza el inhalador
4, 5 o 6 veces al día, eso es un asma que no está bien controlado. Exactamente, no es Y, normal por utilizar tanto, 6 veces el Ventolin. Seguramente habrá que dar un paso más en Eso ese es. tratamiento y su especialista tendrá que ver pues si añade el corticoide, si necesita un complementa con broncodilatador otro. de acción más larga, etc. Ahora vamos a hablar de los nuevos tratamientos además que hay biológicos que están funcionando muy bien. Pero antes os traslado la pregunta de una espectadora que utiliza, me ha dicho el director, una piedra, ¿cómo? Piedra convidada. No, será un combinado, una combinada. terapia combinada. Ha dicho ¿Piedra? piedras. Si es algo mágico. Piedras curativas. Sí, No. va un poco en esa línea. Bueno, a ver, yo puedo entender que a lo mejor, no sé si se referirá a algún tipo de piedras en las que por meterlas, las calentarlas o algo, utilizar algún tipo de método que en la medicina convencional no Piedra, lo nos ha empleamos. dicho la espectadora, piedra combinada. Convidada, como el convidado de piedra, ¿no? Que es un poco así como... No sé. Ahí realmente Una en ese medicina tipo alternativa. de medicina alternativa desconozco. Para el asma. Sí que es cierto que hay que tener cuidado con algunos tipos de terapias alternativas, sobre todo si se van a inhalar. Eso es decir, es. hay veces que determinados pacientes que tienen un determinado tipo de enfermedad, que por ejemplo pueden ser alérgicos a los hongos, que eso asocia a asma un poco más grave, depende de qué tipo de alergia, si tú les pones a un ambiente, pues en una sauna o en Eso un es. determinado lugar, a lo mejor no es tan bueno Claro, por ejemplo, como están recomendados. cuevas de sal que se llevan también Exactamente, mucho. puede ser- Es que no sabemos. Hay gente que dice, no, yo lo llevo ahí a la cueva de la sal, pero es que no Puede sabemos ser si le va a ir bien. bueno para algunos pacientes, pero no debemos generalizarlo porque puede ser peligroso Peligroso. incluso para otros perjudicial. pacientes. Es que puede producir Entonces, un broncoespasmo incluso claro, y todo. yo creo que eso debe ser siempre comentado con tranquilidad. Hombre, yo creo que la gente ya está abierta a lo que... La relación con los pacientes es muy abierta, tendrán que comentarnos sus dudas y nosotros aclararlos o intentar aclararlos para que puedan elegir lo mejor, porque al final el paciente tiene que estar Hay que tener cuidado y empoderado. advertimos sobre todo con ese tipo Sí, de técnicas De que pueden Sobre ayudar todo si se tienen en que ciertos inhalar, casos. cosas que lo que a tu Te he vecina le ha preguntado por abierto... lo de las cuevas de la sal porque es una cosa que la gente sí, está lo utilizando oigo, lo frecuentemente oigo. Sí. y incluso pues van a visitarlas con niños pequeños, claro. Entonces a mí me parece importante que hagamos hincapié en eso. Yo creo que Pero la hay que realidad preguntar. es que no hay gran evidencia, no hay evidencia científica que demuestre que las cuevas de sal, que yo también cuando me lo encontré pues lo busqué por ver qué había, mejoren la función pulmonar, no la hay. Es decir, no hay estudios que demuestren que la función pulmonar de los pacientes con asma mejora por esa exposición. Es lo que hablábamos, que tú vas y te sientes bien y te gusta y pues Bueno. siempre y cuando no te haga mal, vale. Totalmente. Pero no es una terapia. Lo que sí que esté está Ni claro- a recomendar, Pero sí que es cierto- como No. del vecino. Exacto. Puedes ir allí y te encuentras más relajado, vale, pero cuidado y hay personas que a lo mejor pueden tener algún problema. Sí que es cierto, y eso sí que lo hemos notado todos, que cuando estamos cerca del mar, ¿verdad? El agua de mar, cuando a lo mejor pues está un poquito acatarrado, constipado, pues eso sí que es una cosa natural y que mejora un poco la respiración. Pero eso no quiere decir que porque te vayas a la playa, si tienes asma, no te vaya a quitar. O sea, que es que todo, No, porque además, precisamente... la humedad y el asma son enemigos. En la costa, por los ácaros, Eso es. existe casi una mayor proporción de asmáticos que en el interior. Yo, mi abuelo, que era asmático, que en paz descanse, siempre decía, ay, que no me puede ir a Valencia con mi hija, la mediana, que es mi favorita, porque me pongo peor. O sea, yo recuerdo que eso siempre lo decía mi abuelo. Eso también lo digo yo porque yo soy de ácaros, ¿no? De asmático, Y lo pasaba el pobre fatal, o sea, estaba mejor en nuestra En el zona, interior. que tenemos un clima más seco que en esa zona. O sea, que también es importante que a todo el mundo no le va bien lo mismo. No. Y hablamos de ese tratamiento, Olga, esos tratamientos nuevos biológicos que creo que también hay que contarlos. Claro, porque ha habido avances súper importantes Sí, en el que ya no tratamiento es del lo asma. Ya no es solo el inhalador, Eso es. que se queda ahí en los pacientes de los que hablábamos, asma leve, moderada, luego también se pueden utilizar en asma grave, que ya sabes que luego el siguiente paso son los corticoides, incluso los corticoides tomados en pastillas. Todos sabemos que los corticoides tienen efectos secundarios relevantes, no se pueden estar tomando constantemente y por supuesto no se pueden tomar sin prescripción médica y control de esos efectos secundarios. Y ahora, bueno, pues hay una gran
oferta, ¿no?, de los nuevos anticuerpos monoclonales, que lo que hacen es esa cascada inflamatoria que produce ese cierre del bronquio, pues en un punto determinado de esa cascada, y ahora hay muchos que lo hacen en puntos distintos, romperla, ¿no?, y hacer que no llegue a la obstrucción del bronquio. ¿Y cómo tomas ese tratamiento? Pues hay tratamientos que son con una inyección. Son inyectables. Tienes que ir al hospital porque son de prescripción hospitalaria la mayoría de ellos, y están dando muy buenos resultados. Eso, ¿Y están evitando incluso crisis asmáticas? Bueno, lo que están haciendo yo creo que es de lo más importante, porque es en pacientes con asma muy grave, que ya no teníamos ninguna alternativa y que estaban un ciclo de corticoides, otro ciclo de corticoides, otro ciclo de corticoides, pues conseguir que se controle su asma y que puedan hacer una vida normal y que puedan dejar de depender de los corticoides. Eso es súper importante, ¿eh? Y luego esto seguramente lo cuentas mejor tú, ¿no?, que es la inmunoterapia en aquellos pacientes asmáticos. Sí. Bueno, todos estos, digamos, la revolución del asma es el conocimiento de su fisiopatología, el mayor conocimiento de por qué se produce, ¿no? Eso. Y eso se produce en una serie de sustancias que van comunicando a las células luego lo que tienen que hacer. También del asma alérgico, que también anda por ahí. Estaríamos dentro de todo. Ya es decir, estaría dentro el de asma, todo. en general, dependiendo de lo que, y yo siempre lo digo aquí, lo cuento como un cuento, dependiendo de lo que el tapiz que nos separa del exterior decida, ¿no? Nosotros tenemos un tapiz en la piel, y hay algo que tapiza todo el aparato respiratorio. Eso es. Y el tapiz dice qué hay al otro lado que me perjudica, que siente el que le perjudica. Si lo que ve es una proteína que puede fabricar un anticuerpo, y ese anticuerpo, le llamamos IgE, detecta esa proteína y lanza la reacción, sería un asma alérgico. Ese asma alérgico puede estar presente toda la vida, pero como el mundo cambia y el paciente sufre un cambio en su entorno, a lo mejor el epitelio va decidiendo que lo que le afecta a él es el ambiente distinto, la polución, y entonces van mandando otros mensajes con otras células, y entonces el paciente va cambiando su manera de tener inflamación. Cada mensajero puede ser una diana terapéutica. Esos son los medicamentos biológicos. Si yo digo, el mensajero que me dice que tengo que traer esta célula inflamatoria lo bloqueo, bloquearé la enfermedad. Y luego la inmunoterapia antialergénica lo que se basa es intentar que aquello que tú estás reconociendo como extraño, administrándolo de forma... Es como una especie de vacuna, ¿no? Más o menos se comporta más o menos igual. Digamos, la inmunoterapia alérgica es la vacuna. Y lo otro, la gente lo llama vacuna. Lo llama vacuna, pero no es realmente una vacuna. Son dos tratamientos distintos. Distintos, aunque son biológicos los dos porque van digamos, intentan ir contra el mecanismo biológico. Y lo bueno que tienen es que ahora casi todos los fármacos biológicos se pueden autoadministrar. Y al paciente ya no le tenemos que someter al rollo de tener que ir cada mes, porque se suelen poner cada 15 días, cada mes o cada 2 meses, pero ya son medicamentos que tienen la facilidad de la autoadministración. Les devolvemos la calidad de vida porque estamos hablando del asma grave, y el asma grave es aquel en el que no puedes hacer tu vida, básicamente. Tu vida está artefactada. Pero es importante, insistimos en de verdad, que es que creo que yo todos los artículos que he leído preparando la entrevista, que hay muchísima gente que deja los tratamientos, es que tenemos que insistir. Inhalado. Qué bien me fue el tratamiento, la inmunoterapia el año pasado, bueno, pues este año, pues si eso... No, si en eso, ese caso es... Es que eso no puede ser, es que volvemos a la casilla de salida y volvemos a peor. Sí. Hay que recordar que el tratamiento del asma es un tratamiento de escalones. Si este escalón te va mal, subo. Y muchas veces nuestra duda como facultativos, como médicos en la enfermería, es decir, bueno, vamos a ver, te voy a subir de escalón, te voy a poner 4 medicamentos, pero ¿qué? ¿Me has hecho el primero? Claro, sí. Entonces, tengo que intentar que tú hagas el primer medicamento, porque a lo mejor haciendo bien tu tratamiento con adherencia, no nos estamos confundiendo todos y ir subiendo escalones, cuando a lo mejor con un tratamiento continuo, adecuado y persistente, tú te controlas, ¿no? Entonces, la educación es muy importante en la enfermería, como ha dicho Olga. Es fundamental. Y teniendo aquí a nuestra neumóloga, por supuesto, vamos a hablar del gran enemigo de todos, que es el tabaco, y que seguimos olvidándonos que sigue matando, y por supuesto, asma y tabaco. Bueno, y además ahí yo creo que hay que advertir algo ahora. Y es que parece que todo el mundo... Y vamos a hablar también de los dichosos, ¿cómo se llaman? Vapeadores. Los vapeadores, por favor, porque es que es increíble lo del vapeador. Yo creo que todo el mundo tiene asumido que el tabaco es malo ya. Y esto es algo que, gracias a Dios, pues hemos conseguido con mucha educación, con mucha... pero, sin embargo,
tenemos que pensar que ahora mismo nuestro caballo de Troya es el vapeo. Sí. Están intentando... En niños de 12, 14 años en los institutos vapeando. Están intentando vendernos los vapeadores y lo digo siempre, esto es una estrategia comercial, estrategia de marketing de las tabaqueras. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo personas que desde jóvenes se hacían adictos al tabaco y ahora lo que están intentando es hacerlos adictos por medio del vapeo. ¿Cómo lo están haciendo? Con varias mentiras. La primera, que es un buen método para dejar de fumar, esto es falso. ¿Es mentira? No era de hecho. Es que vapea más que cuando fuman. Sobre todo que una técnica que crea nuevos adictos nunca puede ser una buena técnica para dejar de fumar. Exacto. Es decir, cualquier estrategia para que los fumadores dejen de fumar no puede crear nuevos adictos. Y lo segundo, nos lo están vendiendo como inocuo. Mentira. Mentira, con los sabores, con Tiene las formas. muchísimas sustancias químicas que producen muchísimos problemas, aparte de que la mayoría de ellos llevan nicotina. ¿Qué ocurre con esa nicotina mucho más puesta en pacientes jóvenes y adolescentes que tienen una capacidad de adicción impresionante? Su sistema nervioso central está ávido, coge la nicotina y a partir de ahí ya no se desenganchan. Entonces, que no nos dejemos engañar y sobre todo que no se dejen engañar los jóvenes, porque yo cada vez que veo a uno con el vapeador, digo, te estás metiendo ahí colorantes, saborizantes y muchas otras sustancias. O sea, que puede ser tan perjudicial o más que el tabaco si nos descuidamos. Más que el tabaco no, porque hay un apartado que tiene el tabaco, que es la combustión, Sí, que también es muy... Y esto no lo tiene, pero desde luego que pueda producir enfermedades respiratorias. Bueno, los pacientes asmáticos ni me lo plantearía, el que se plantean fumar. Y que se están desarrollando muchísimas enfermedades respiratorias a raíz de estos vapeos. Claro, al fin y al cabo... Porque son el sustancias vapeador químicas. es que vapea más que con el cigarro. Y Yo he luego visto a hay- los vapeadores y que luego- están más con... Digo, si tú no Claro, fumabas tanto, y luego ¿no sueltas además, el chismese? Tenemos el futuro que va a pasar, que estamos sometiéndoles a esos bronquios, a esos alveolos pulmonares, a unas sustancias químicas, que claro, que tú a lo mejor Jóvenes. El desarrollo de una enfermedad inflamatoria distal por producto Un químico EPOC. puede tardar tiempo. Eso es. y a lo mejor Desconocemos el largo no, plazo. no Ah, sabemos claro, es el que no largo sabemos plazo. porque son sustancias que se están tomando ahora y Hace podemos... nada se ha publicado un artículo que se encontraba cadmio y plomo en Claro. la orina de los adolescentes que vapean. Si es que Madre esos mía, son- cadmio y Imagínate, eso plomo. tiene Son metales efectos pesados. a nivel de... Son metales pesados que se acumulan en órganos que producen daño renal, producen daño a nivel de los pulmones y producen daño a nivel del sistema nervioso central. O sea, que estamos Entonces, hablando de algo muy grave. es muy serio. Hubo sí. casos también en Estados Unidos de jóvenes incluso que fallecieron. Sí, porque bueno, cada día, sí. Hubo un tipo de vapeador que producía la EVALI, que era una enfermedad específica de los pulmones. Eso, evidentemente, cuando se produjeron esas muertes, se eliminó. Aquí no llegó, a Europa no llegó. Pero el caso es que no sabemos todo lo que contienen los vapeadores. Es decir, la mayoría de las sustancias, hay un estudio mexicano que saca la de sustancias que tienen y la mayoría son desconocidas. Y efectivamente lo que no sabemos es la exposición prolongada a esas sustancias, qué efectos Totalmente tiene lo que a habéis nivel de dicho. cáncer de pulmón, Exactamente, etcétera. cáncer de pulmón, cáncer renal, EPOC, lo que sea. EPOC que lo estábamos viendo en personas ya muy mayores y estamos viendo que el EPOC está apareciendo en casos de gente muchísimo más joven y eso tiene que ver con nuestra relación con el medio ambiente y con nuestra relación con este tipo de sustancias. Me alegro de que lo hayáis dicho porque yo cada vez veo que se nos está yendo de las manos Y que los vapers, padres y los venden sepan ya hasta en el supermercado. que los padres Sí. sepan que casi seguro sus hijos y sus adolescentes han estado expuestos. Es decir, el 45% de los adolescentes reconocen que han vapeado alguna vez. Madre mía. Yo creo que hay que tener una estrategia, igual que está teniendo una estrategia contra el tabaco, no debemos, ya que esto ha aparecido en paralelo y ha aparecido como en sustitución de... Pero de qué manera más sutil, ¿eh? Qué yo buena creo campaña. que desde el punto de vista institucional se debe tomar una Medidas. actitud para forma atractiva, ¿no? ir a arrastrar al vapeo en el control desde el punto de vista sanitario de cómo se hace con el tabaco. Totalmente. Porque ahorraríamos problemas de futuro. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad es un placer teneros en el programa. Gracias Gracias, a Olga vosotros. Mediano, jefa de sección de neumología del Hospital de Guadalajara. Nos conocimos en esos tiempos En malos los del malos COVID. Qué tiempos. gusto verte hoy aquí. Mejor. Y muchísimo mejor. Y Álvaro, muchísimas gracias. Nuestro Álvaro Moreno, coordinador de asma grave y jefe de alergias en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera del Reino. Un placer. Espero como que el siempre. mensaje ha llegado a muchas conciencias. Gracias. Yo de creo que verdad. algunos sí, ¿no? Yo estoy Sí, segura hombre. de que sí. Vamos con la crónica social.